Buenas a todos detectives, soy Jinze y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal detectives? Hoy os traigo un vídeo un poco diferente a lo que suele ser habitual en el canal, pero creo que a veces viene bien un contenido algo distinto a los análisis del manga y las teorías, que sé que os gustan, por supuesto, pero contenido informativo un poco curioso pues siempre es interesante a mi parecer. Por cierto, si no estás suscrito al canal, por favor, os agradecería una suscripción, os recuerdo que es totalmente gratuito y creo que el esfuerzo que hago por traeros contenido de calidad, o eso creo, pues lo merece. A mí me cuesta mucho hacer estos vídeos y creo que suscribiros es lo mínimo que podéis hacer para ayudarme y creo que no os cuesta nada. Y también, por supuesto, pues a dar likes y comentar. Por favor, detective, suscríbete. Bueno, en resumidas cuentas, este vídeo es una recopilación de algunas de las curiosidades sobre Detective Conan. Algunas seguramente las conoceréis porque han circulado mucho por las redes, pero estoy seguro que otras no las conoceréis y las encontraréis muy interesantes. Habrá de todo, os lo aseguro. Así que, sin más dilación, empecemos. Esto es... ...70 datos y curiosidades sobre Detective Conan. La primera curiosidad, estoy seguro que la mayoría de gente que sigue la serie asiduamente la conoce, pero como seguro que habrá gente que no estará tan familiarizada con la serie, la explicaré. Como sabéis, Jin le suministró a Conan una droga experimental llamada Protoxina 4869 que le encogió el cuerpo. Curiosamente, la matrícula del coche de Jin, la persona que le suministró la droga, lleva los números 4869 que contiene el nombre de la droga. ¿Sabíais que para diseñar a Conan Gosho tardó tan solo un minuto? Con el pelo se basó en Yaiba, pero haciéndolo liso, mientras que para las ondulaciones se basó en Chimiko, protagonista de la obra Nijiro Togarashi de Mitsuru Adachi. Para la ropa se basó en la ropa que llevan los niños durante la ceremonia del Chichigo-san, un ritual en el cual participan los niños una vez al año. Las gafas se las puso basándose en Clark Kent, es decir, Superman, las cuales usa para ocultar su identidad, referencia que ya vimos en el caso de la reunión con los hombres de negro en el hotel Haido City. Esta es otra que seguramente algunos conocen, pero que me gusta mucho explicar. Como sabéis, la serie transcurre prácticamente a menudo en el barrio de Baker, de Tokio. Ese barrio, que en realidad no existe, está basado en la calle Baker Street de Londres, donde residía Sherlock Holmes. Si os fijáis, Baker y Baker suenan muy parecido. Lo mismo ocurre con el río Teimuzu, que atraviesa Baker, y está basado en el río Thames, el Támesis, que atraviesa Londres. ¿Sabíais que Mai Kuraki ha interpretado 23 temas contando openings y endings en Detective Conan? Eso le valió ganar un récord Guinness en 2017 por ser la cantante que ha interpretado más temas para una sola serie de televisión. Detective Conan es una serie tan popular en Japón que ha tenido referencias en otros animes también muy populares como lo son Shin-chan, Inuyasha, Ranma, Tokyo Revengers, Pokémon, entre muchas otras. ¿Sabíais que la sello de Conan, Minami Takayama, había sido esposa de Gosho Aoyama? Sin embargo, por diferentes motivos se separaron, pero se sabe que ella conoce muchos secretos de la serie. Además, hizo un cameo en el capítulo 81 del anime como integrante del grupo 2MIX, usando la misma voz que Conan. Otra cosa a destacar es que los 2MIX se encargaron de poner la voz al opening 5 Truth, uno de los openings más icónicos de toda la serie, al menos en mi opinión. Y esta es una curiosidad bien conocida, quien no la sepa pues ha estado viviendo en la selva amazónica durante años. Pero por si hay algún despistado, lo cuento. El nombre de Conan Edogawa proviene por un lado de Conan Doyle y por otro de Rampo Edogawa, dos escritores de misterio muy icónicos tanto en Inglaterra como en Japón respectivamente. En el capítulo 345, capítulo donde se resuelve el arco de Vermouth, aparece un cartel en la agencia de Kogoro Mori donde se muestra la cara de Gosho Aoyama a modo de cameo. Durante el choque entre el rojo y el negro en la habitación de Kir se observa un cuadro con lo que parece dibujada la mansión del crepúsculo, la antigua mansión de Renia Karasuma. ¿Sabíais que Gosho tardó 30 segundos en hacer los diseños de Jin y Vodka? Tenía muy claro que quería que uno fuera alto, delgado y con el pelo largo a la vez que inteligente, mientras que el otro fuera más bajo, robusto y algo más torpe para hacer el contraste entre los dos. ¿Sabíais que el diseño inicial de Kogoro iba a ser exactamente como el inspector Nakamori? Sus editores dijeron que se parecían demasiado, así que Gosho decidió ponerle ese flequillo característico y le cambió el diseño del bigote para que pareciera un personaje totalmente diferente. Añadir que finalmente también decidió que Kogoro fuera más alto que el inspector Nakamori.
Poco tiempo después de empezar a dibujar Detective Conan, Gosho estuvo a punto de darle un final. Eso se debió a que tenía muy mala relación con sus editores a causa de las malas condiciones, entre otras cosas. No fue hasta que se fue de viaje a Las Vegas, bueno, Gosho también fue joven y se tenía que divertir, ya sabéis. Bueno, el caso es que ahí recibió una llamada que lo cambiaría todo. Iban a hacer una película sobre la serie, la primera. Eso le motivó tanto que decidió seguir. Y vamos, si lo motivó porque llevamos ya 30 años y 27 películas. Ahora una curiosidad sobre el tatuaje de Chianti. Como sabéis, en su ojo izquierdo tiene tatuada una mariposa. Gosho se la dibujó porque cada vez que cierra el ojo para apuntar, la mariposa cierra las alas y después de disparar las vuelve a abrir. Es como que cada vez que la mariposa bate las alas, muere alguien. ¿Sabíais que el jersey de Jin es diferente en las películas respecto al anime? En el anime siempre lo lleva de color verde, mientras que en las películas especiales de color lila, con la única excepción del reciente enfrentamiento entre el FBI y la organización capítulos del 1077 al 1079, donde también lo lleva lila. Respecto a Shinichi Ran, Gosho no se estrujó mucho la cabeza a la hora de diseñarlos, ya que se basó en personajes que ya había diseñado previamente, como son Kaito Kuroa y Aoko Nakamori de Magic Kaito. En la primera película de Detective Conan se revela que Shinichi Kudo cumple años el 4 de mayo. De la misma forma se nos revela que Ran tiene el mismo signo del zodíaco que Shinichi, pero nunca se revela en qué día cumple años. A día de hoy sigue siendo un total misterio. ¿Sabíais que Gosho se basó en Irene Adler, personaje de Sherlock Holmes, para crear a Yukiko Kudo? Los que siguen el manga lo sabrán bien, pero Detective Conan no sigue ninguna lógica con las estaciones y el tiempo. Tanto es así que ya ha habido varios periodos de Navidad o verano, pero sin embargo solo han pasado unos meses desde el inicio de la serie. Gosho es todo un desastre a la hora de gestionar la línea temporal. ¿Sabíais que la pistola de Kaito Kid siempre dispara el mismo tipo de cartas? Eran de picas, pero curiosamente en la película 3, donde Kaito Kid se disfraza de Shinichi, se observan otro tipo de cartas. Siguiendo el hilo de la última curiosidad, en la película 3 se descubre que Kaito Kid sabe que la identidad de Conan Edogawa es en realidad la de Shinichi Kudo. En el volumen 25 del manga se puede ver que encima del escritorio de Haibara hay 3 disquetes. Lo más llamativo de todo es que hay uno que parece que está medio quemado. ¿No os suena? Ese disquete tiene que ser el que contenía la información de la toxina 4869 que Haibara había copiado en el hotel Haido City antes del incendio. Por lo tanto, Haibara pudo salvar el disquete de las llamas y se lo está ocultando a Conan. Para rematar, pocos capítulos después, Haibara le daría el primer antídoto a Conan. ¿Casualidad? No lo creo. Para crear a los niños detective, Gosho se basó en 2 obras diferentes. Por un lado, en los irregulares de Baker Street, que eran básicamente los niños que hacían pequeños trabajos a Sherlock Holmes, y por otro se basó en la banda de Doraemon. Yumi sería Shizuka, Genta sería Gigante y Mitsuhiko sería Soneo. Sin embargo, el carácter de los personajes los hizo totalmente diferentes. ¿Sabéis por qué Gosho decidió que Kogoro pasara de ser policía a detective privado? Según él, le pareció que siendo detective privado podía manejar el personaje con más facilidad, ya que además con la experiencia previa Kogoro ya tenía mucho conocimiento relacionados con los sucesos y la policía, por lo cual no le era complicado que el personaje tuviera influencia en la policía, como bien ya hemos podido comprobar a lo largo de la obra. ¿Sabíais que existe un museo en Japón dedicado a Detective Conan? Ese museo se llama Gosho Oyama Manga Factory y se encuentra en el pueblo natal del mangaka Kokuei, en Totori. En ese museo se puede encontrar todo tipo de contenido de la serie, como estatuas gigantes de los personajes, dibujos, póster, etc. Incluso se pueden encontrar distintas estatuas repartidas por todo el municipio. Como lugares destacados existe la calle llamada Gran Calle de Conan y un puente llamado Gran Puente Conan, donde están ubicadas 5 estatuas de Conan. Realmente todo un sueño para los amantes de Detective Conan. Para los amantes de las motos, la moto de Masumi Sera es del modelo Artesia XT400. Otra curiosidad sobre Masumi Sera es que es muy fan de la obra del Barón Nocturno, por lo que se deduce que también es muy fan de Yusaku Kudo. Gosho confirmó que todos los miembros con nombre en clave de la organización tienen el mismo rango, es decir, que tanto Jin, Vodka, Vermouth, Chianti, Core, etc. están en el mismo nivel. Sin embargo, Jin suele actuar como líder de grupo cuando trabajan conjuntamente. En la película 18 se nos revela que a Shuichi Kai ya le llamaban bala de plata fuera del círculo de la organización e incluso se dice que es el mejor francotirador del mundo, cosa que ya he demostrado en más de una ocasión en la serie. ¿Sabíais que Shuichi Kai se unió al FBI para averiguar qué había ocurrido con su padre, quien había desaparecido 17 años atrás investigando un caso? Esa fue la principal motivación de Akai. Su padre desapareció sin dejar rastro después de investigar la misteriosa muerte de Koji Kaneda y Amanda Hughes a petición del padre de Koji.
Cuando descubrió quiénes estaban detrás de ambas muertes, envió un mensaje a su familia diciéndoles que hicieran como si no existiera, y no se supo nada más de él. ¿Averiguará Kai qué pasó con Tsutomu? Atsushi Miyano trabajó en una farmacéutica llamada Paloma Blanca antes de que el grupo Karasuma le contratara. El contraste entre la paloma blanca, la paz, la bondad, y el cuervo, algo oscuro, malo, que representa a Karasuma son un claro ejemplo del camino que siguió Atsushi de la luz hacia la oscuridad más tenebrosa. Ahora alguna curiosidad sobre los keyholes. ¿Sabíais que Azusa es el único personaje que tiene dos keyholes? Por supuesto, el segundo es Vermouth disfrazada de Azusa, pero bueno, vista hacia fuera no deja de ser Azusa. Otra más de keyhole. ¿Sabíais que hay un único keyhole que no representa a un ser humano? Sí, se trata de Goro, el gato de Eri. Bueno, Jin tampoco es un ser humano, pero bueno, dejémoslo así. ¿Sabíais que el personaje del keyhole del tomo 103 es el único que por ahora ha tenido keyhole sin que nosotros sepamos su verdadera identidad? ¿Sabíais que Gosho creó a Haibara como antítesis de Ran? Gosho tuvo muy claro desde un principio crear el personaje de Haibara, por lo cual no es algo que le surgió a medida que avanzaba la obra. Lo tenía bien fijado. Su idea era que inicialmente fuera hostil y fría, cosa que realmente hizo, pero que con el tiempo se ablandara y empezara a mostrar sentimientos, cosa que hemos podido comprobar en la evolución del personaje. Aún así, siempre ha quedado ese rastro de frialdad, aunque mucho menor que en el principio. ¿Sabíais que lo que más teme Kaito Kid son los pescados? En un capítulo del manga podemos ver cómo Kaito Kid se asusta de una forma tremenda cuando Aoko le muestra un pez muerto. Y ahora una curiosidad para los amantes del doblaje. ¿Sabíais que en el doblaje latino los nombres de los personajes originales fueron cambiados? Tal es así que Shinichi Kudo pasó a llamarse Bobby Jackson, Conan Edogawa se llamó Conan Blasi, Gran Mori se llamó Claudio Guzmán, etc. Realmente un cambio totalmente radical. Un dato más para añadir sobre el doblaje: en el doblaje inglés a Jin y a Vodka los empezaron llamando Melchior y Caspar respectivamente, en referencia a los Reyes Magos, cosa que más adelante corrigieron. ¿Sabíais que el precio por 365A de Jin lo obtuvo en Alemania? De ahí la posibilidad de que Jin sea medio alemán, ya que además tanto en la película 20 como en la 26 ha viajado en Alemania por distintos asuntos relacionados con la organización. ¿Sabíais que el arma de Jin es una Beretta modelo 1934 mientras que la de Vodka es una P35? Una curiosidad sobre el nombre de Jin es que su pronunciación suena como Jin con J, que en japonés significa plata, lo cual es curioso porque hay bastantes referencias a la serie a la plata, como el sobrenombre que tienen tanto Akai como Conan, Bala de Plata. ¿Sabíais que a Gosho Oyama no se le ocurrió crear el grupo de amigos de The Wild Police Story hasta que se estaba desarrollando la película 20? En esa película se reveló que Amuro había aprendido a desactivar bombas gracias a lo que le había enseñado Matsuda, por lo tanto se nos reveló por primera vez que eran amigos. Entonces es cuando a Gosho se le ocurrió la brillante idea de que Amuro, Matsuda, Date, Morofushi y Hagiwara fueran un grupo de amigos, una de las mejores ideas que se le ocurrió sin duda. Sin eso la película 25 no hubiera existido jamás. ¿Sabíais que a Vermouth le gustó Jin en un pasado? Gosho reveló que entre Vermouth y Jin hubo alguna especie de relación profunda, pero como Jin es alguien que no se enamora de nadie, fue Vermouth quien dio el paso en la relación. Lo que no se sabe es lo que pasó entre ellos para que se terminara ese amor. ¿Sherry, quizás? ¿Sabíais que Hiromitsu Morofushi no iba a ser inicialmente hermano de Takaki Morofushi alias Komei? Se ve que Gosho, mientras estaba diseñando a Hiromitsu, se dio cuenta que tenía un gran parecido a Komei y dijo: estos dos van a ser hermanos. Pues efectivamente, así fue. ¿En qué se basó Gosho para diseñar a Masumi Sera? Pues bueno, su idea a palabras textuales de Gosho era crear el marimacho definitivo, por lo que se ve en el caso del Koshin de los detectives. La detective Natsuki Koshimizu, quien finalmente fue la asesina, tuvo tanto éxito que Gosho decidió aprovechar su diseño para crear a Masumi, quien realmente pues tiene unos aires a Natsuki Koshimizu. A raíz de la última curiosidad, como he comentado, el personaje de Natsuki Koshimizu fue tan popular en aquel momento que se propuso hacer un videojuego donde ella sería la protagonista. Sin embargo, como fue la asesina, pues lo acabaron desestimando. ¿Sabíais que el sello de Toru Amuro se llama Toru Furuya? Por un lado, el nombre del actor es el nombre falso del personaje, mientras que su apellido es el apellido real del personaje. Actualmente el actor ha dejado de ser el sello del personaje debido a un escándalo de violencia machista. ¿Sabíais que en el caso de la isla de las sirenas Conan lee un registro de visitantes donde aparece el nombre de Shiho Miyano? Eso nos indica que ella fue a visitar esa isla por algún motivo relacionado con la región, pero es que además al lado aparecen los posibles nombres de Jin y Vodka, Jin Kurosawa y Subaru Vodka respectivamente, muy parecidos a sus nombres en clave.
Además, el registro estaba lleno de gente muy poderosa, por lo cual parece que estaban muy interesados en la inmortalidad y que por lo tanto se puede teorizar que podrían haber estado apoyando a la organización para conseguir ese fin. Siguiendo la anterior curiosidad, en la misma lista donde aparece el nombre de Shiho Miyano en los supuestos nombres reales de Gin y Vodka, aparece el nombre de Rentaro Daikoku. Ese nombre por sí solo no nos dice nada, pero lo que es más brutal de todo es el significado de los kanjis, que se lee como Big Black Seven Shine, similar a lo de los 7 cuervos. Para añadir, Daikoku también es el nombre del edificio donde había la coctelería donde se reunían la organización con los programadores informáticos en el caso donde muere Tequila. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Sabíais que Muro aprendió a cocinar gracias a Hiromitsu? Por lo que se ve, Hiromitsu era muy buen cocinero, ya que su madre le había enseñado a cocinar cuando era pequeño. Más tarde en la academia, Hiromitsu le enseñó sus cualidades a Muro, las cuales ha incluso mejorado en la actualidad. ¿Sabíais que Kogoro Mouri acertó todos los disparos en el centro de la Diana durante sus exámenes en la academia de policía? Un hito que nadie más ha conseguido hasta la fecha. ¿Sabíais que el inspector Megure oculta una gran cicatriz bajo su sombrero? Se la hizo hace muchos años atrás cuando intentó salvar a una chica que curiosamente actualmente es su esposa. ¿Sabíais que Date conoció a su novia Natalie cuando atrapó al ladrón que le había robado el bolso? ¿Sabíais que Elena Millano era el único miembro de la organización que en vez de nombre en clave la llamaban por un sobrenombre Hell Angel? ¿Sabíais que los nombres en clave de los miembros de la organización siguen un patrón? Los nombres en clave de bebidas destiladas son asignados a los hombres, mientras que los nombres en clave de vinos a las mujeres. ¿Sabíais que el inspector Shiratori no es original del manga? Su debut fue en la película 1 de Detective Conan, Peligro en el rascacielos. A Gosho le gustó tanto el personaje, por lo cual decidió introducirlo en el manga. Pasó exactamente lo mismo con el inspector Ayano Koshi, quien debutó en la película 7, Cruce en la antigua capital, y con Kazami, quien debutó en la película 22, El caso 0. ¿Sabéis cómo Gosho concibió el personaje de Subaru Okiya? Para el peinado del personaje se basó en Char Naple de Mobile Suit Gundam y el de Shiaki de Nodame Cantabile, el cual Gosho estaba muy enganchado en aquel momento. ¿Sabéis a qué se dedican los padres de los niños detectives? El padre de Genta regenta una tienda de licores, seguro que es el jefe de la organización. Los padres de Mitsuhiko son profesores, mientras que el padre de Yumi es oficinista. ¿Sabéis cómo empezó a aparecer Kaito Kid en Detective Conan? Más allá de la organización, Gosho quería introducir un antagonista ladrón como el de las 20 caras. En ese momento se dio cuenta que ya existía tal personaje, Kaito Kid, por lo cual propuso a sus editores sacar al personaje de Machi Kaito y darle un poco de protagonismo en Detective Conan. Finalmente obtuvo la aprobación de sus editores, aunque incluso él tuvo ciertas dudas. A día de hoy ha tenido numerosas apariciones en el manga, incluso en 7 de las 27 películas. ¿Sabíais que el personaje favorito de Gosho es Kaito Kid? Incluso comparten el mismo día de cumpleaños, el 21 de junio. ¿Sabíais que Gosho no tuvo la idea de crear un rival para Shinichi hasta que se empezó a animar la serie? Cuando la serie se empezó a animar, a Gosho le propusieron crear un rival para Shinichi. Ahí es donde empezaron a surgir las primeras ideas para diseñar a Heiji. Para que contrastara con Shinichi, pensó en hacer un personaje que fuera de otra región, en este caso Osaka, ya que consideró que un personaje que hablara el dialecto de Osaka tendría más desparpajo, además de hacerlo mucho más moreno. Como curiosidad añadida, se ve que por aquel tiempo el supervisor de Gosho era de Osaka y le dijo que se encargaría personalmente de supervisar todo lo que tuviera que ver con el dialecto de Osaka. ¿Sabéis que ni Gosho sabe cómo son realmente los ojos de Vodka? Pues eso, es probable que nunca le veamos sin gafas. Siguiendo esta última curiosidad, ¿sabéis que en realidad sí hemos visto los ojos de Vodka? Fue en la fiesta de Halloween, en el capítulo final del arco de Vermouth. Vodka llevaba un disfraz de zombie. En un ojo llevaba un monóculo, por lo que no se le veía, pero el otro lo tenía totalmente a la vista y se podía apreciar el color de sus ojos. ¿Sabes cómo concibió Gosho el personaje de Vermouth? Pues Vermouth es la versión malvada de Fujiko Mine de Lupin III, mientras que Yukiko es la contraparte buena. Según Gosho, fue un suplicio dibujar a ambas durante el caso del Belty Express, ya que era muy complicado dibujar el pelo de ambas. Durante el choque entre el rojo y el negro, Akai lee un mensaje que le había mandado a Kemi Miyano antes de su muerte, diciéndole que si él conseguía salir de la organización, si quería salir con ella. Al final del mensaje hay un postdata, pero nunca se ha revelado su contenido. ¿Habrá algún detalle revelador ahí? ¿Sabíais que la mansión del crepúsculo es de estilo occidental y que Rin Karasuma la heredó de su madre? Eso abre la posible especulación de que la madre de Rin Karasuma no fuera japonesa y por lo tanto él sea medio japonés, cosa que tendría sentido al ver que muchos miembros de la organización tienen rasgos extranjeros. ¿Sabíais que en el anime Elena Millano fue caracterizada como una mujer de pelo castaño, pero que cuando apareció por primera vez en el flashback de Amuro descubrimos que era rubia? ¿Sabíais que en los files 381 y 382 vemos por primera y única vez a Vodka con su propio coche?
¿Sabías que Sonoko se suponía que tenía que aparecer en el anime solo una vez? Según el productor Michi Kosuba, al staff encargado le gustó tanto la actuación del seiyū de Sonoko, Naoko Matsui, que decidieron que apareciera más veces. ¿Sabíais que el seiyū de Wataru Takagi se llama también Wataru Takagi? Tiene que ser una sensación muy extraña darle voz a un personaje con tu mismo nombre. ¿Sabíais que el coche de Muro es exactamente del mismo modelo que el coche de Sato, pero en blanco? Un Mazda RX-7. ¿Sabíais que Yusuke Okudo se basó en Kaito Kita a la hora de crear uno de los personajes más famosos de sus obras, el Barón Nocturno? Y eso es todo, detectives. ¿Conocíais todas estas curiosidades? ¿Conocíais algunas? ¿Tenéis alguna curiosidad no mencionada? Espero vuestros comentarios en la caja de comentarios, listo para leerlos. Si os ha gustado el vídeo, pues os agradecería un buen like y sobre todo suscribiros al canal. Ese contenido me lleva mucho trabajo de investigación, de grabación y edición que no sabéis, por lo cual por favor suscribiros, que no os cuesta absolutamente nada. Por mi parte, sin mucho más que decir, espero que paséis un buen día, soy GileC y nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Un saludo a todos.